Bueno muchachos, buenas noches. Vamos a dar inicio al tutorial de Civil 3D para realizar nuestro diseño del alineamiento al nivel que tenemos para la próxima entrega, que es por ahora el diseño en planta, utilizando curvas circulares por medio del programa AutoCAD Civil 3D. Lo primero que deben saber ustedes es que deben tener instalado en cada uno de sus equipos el Civil 3D y deben abrir la opción que diga AutoCAD Civil 3D métrico. Por favor no vayan a usar el sistema imperial porque las unidades de medida cambian y eso va a alterar todo el desarrollo del proyecto. Este archivo que estoy acá, que estamos visualizando, es el modelo digital, es el plano topográfico que tienen cada uno de ustedes, donde tenemos, como ustedes ya saben, un punto de inicio y por acá tenemos un punto de finalización. Previo a la grabación de esta clase, generé ya una línea de pendientes, que es una línea magenta que estamos viendo acá, con unas características similares a la de los trazados que ustedes tienen. Lo primero que vamos a hacer ahora, utilizando el programa, es generar un modelo digital del terreno, un modelo digital topográfico que el programa reconozca para que a partir de él pueda generar todo el diseño y más adelante proceder con el diseño vertical y el cálculo de cantidades. Para eso vamos a dejar encendido únicamente los layers que son curvas de nivel, que en este caso es el layer 226 y el 224. Entonces vamos a apagar el resto para que no tengamos objetos que tengan elevaciones diferentes a las curvas de nivel y vayan a alterar nuestro modelo. Voy a apagar todos los layers y únicamente voy a dejar encendido el layer 224 y 226. Aquí están, enciendo el 224 y enciendo el 226 y puedo cerrar acá. Como ven, aquí todo lo tengo curvas de nivel y esto para que ustedes tengan claro de cómo se comporta el terreno en tres dimensiones. Utilizando el comando 3D Orbit podemos ver un modelo digital, vemos las tres dimensiones. A través de esto podemos resolver algunas de las dudas que ustedes han tenido, como los cuerpos de agua. Fíjense que aquí sí se ve cómo está la sinuosidad del terreno. Aquí podemos ver claramente cómo se comportan los ríos y demás cuerpos de agua que tiene el corredor. Cerramos esto, dejamos nuevamente la vista plana y ahora tenemos acá las curvas de nivel, que en este momento no son un modelo digital, sino simplemente son entidades de AutoCAD. Una de las partes más importantes del Civil es esta pestaña que tengo acá, esta barra de menús a la izquierda que se llama el Tool Space, la cual yo activo y desactivo aquí en el menú raíz y la quito acá, como ustedes se dan cuenta. Pero es muy importante que a lo largo de todo el proyecto y siempre que trabajemos Civil tengamos activa esta pestaña del Tool Space, porque esta información que tenemos acá al lado izquierdo de la pantalla corresponde a todas las bases de datos y a toda la información que tiene el proyecto para ir desarrollando paso a paso en la medida que vamos trabajando en el proyecto. Lo que vamos a hacer ahorita es generar una superficie del terreno. Para eso vamos a venir aquí al Tool Space y vamos a utilizar el primer ítem que se llama Surface. Vamos a seleccionarlo y con clic derecho voy a decirle que cree una superficie. Aquí me despliega este menú. Lo que voy a hacer ahora es darle un nombre. Es importante que los nombres que le generemos a cada uno de los pasos que vamos a ir viendo correspondan verdaderamente a la información o lo que vamos a tener. Es bueno que no trabajemos con nombres como uno, 2, etcétera, porque más adelante vamos a tener que relacionar las bases de datos que vamos generando, entonces es importante que tengan un nombre que sea fácil para enlazarlos más adelante. Por eso en este caso voy a decir que el modelo digital se va a llamar topografía y aquí puedo empezar a modificar las descripciones y puedo empezar a modificar algunos parámetros que ustedes mismos van a ir identificando y van a ir conociendo, tienen que explorar el programa. Por ejemplo, este del estilo de la superficie, yo voy a decir que me genere curvas de nivel cada 2 metros y cada 10, que es como lo tenemos ahorita, y ya simplemente es darle OK y yo le voy a dar OK. Ya aquí me va a aparecer este símbolo de más, quiere decir que en las superficies, si yo despliego este menú, ya me sale una que se llama topografía, la que acabamos de hacer. Cuando amplío la topografía me dice que acá hay una opción de definición, sigo ampliando y él me dice que cómo voy a definir el modelo digital. En este caso, como tenemos curvas de nivel,
vamos a hacer una definición de la topografía utilizando curvas de nivel, que en este caso son los contours. Entonces selecciono el contours y luego le doy clic derecho. Voy a decirle que agregue un juego de curvas de nivel. ¿Cómo se va a llamar? Voy a decir que se llame curvas. Esto lo podemos dejar así por default. Le doy OK y ahora él me está preguntando aquí que seleccione los contours, o sea, las curvas de nivel. Simplemente voy a seleccionar todo y le doy Enter. Estos errores que aparecen aquí son algunos puntos donde probablemente se estén cruzando las curvas de nivel o donde el modelo topográfico genere algunos datos incoherentes. Esto siempre va a pasar, no tiene ningún problema, pues siempre y cuando no vayan a ser miles de errores. Estos son errores muy puntuales. Acá simplemente vamos a darle aquí el check y ahora sí, internamente la base de datos del programa generó una superficie que se llama topografía. Bien, ya cuando generamos nuestro modelo digital, ahora sí podemos encender todos los layers que apagamos en el momento anterior. Se dan cuenta que aquí existe este bloque que antes no estaba, que este es el modelo digital del terreno generado ya no como entidades de AutoCAD, sino el SIG. Esto ya lo podemos apagar. Vengo por acá, me acerco en cualquiera de estas. Me dice que está activo. Entonces, por favor, nunca vayan a borrar esto porque si no vamos a dañar todo nuestro modelo. Es importante que siempre esté ahí. Lo pueden apagar, lo pueden editar, pero no lo pueden borrar. Entonces voy a venir acá al listado y lo voy a apagar para que me quede un poco más fácil ver el plan. Ya tenemos el plan original como lo teníamos, solo que ahora existe una base de datos que es la topografía. Y previo a la grabación, como les dije ahorita, yo generé esta línea de pendientes y ahora vamos a hacer lo que vimos esta noche en la clase, que es localizar tentativamente dónde pueden ir los PIs, tratando, como les dije, que se acerque lo más posible a los vértices de nuestra línea de pendientes. Entonces voy a iniciar con una polilínea. Es importante que no usen el comando línea, sino polilínea, porque más adelante debemos tener todo esto como una sola entidad. El punto de inicio, recuerden que es un punto obligado, quiere decir que yo debo empezar acá. Voy a empezar a generar acá rápidamente unos PIs, teniendo como base el concepto que les dije hace un rato. Entonces voy a generar unos PIs de manera rápida para efectos de la clase únicamente. Ustedes deben hacer esto con mucha más precisión. Seguimos acá ubicando PIs. Esta es una zona donde estamos pasando por varios cuerpos de agua, por eso es tan complicado. Esto puede que me esté generando a mí un cruce con algunos problemas de tipo topográfico, pero pues el ejercicio que se está haciendo en este momento es para ver cómo vamos a utilizar el software. Por lo tanto, ustedes sí deben ser precisos en la ubicación tanto de la línea de pendientes como de los PIs. Fíjense que acá, por ejemplo, este PI debo hacerlo a una distancia un poco retirada de la línea, pero vamos a ver que más adelante, cuando haga la curva, ahora sí voy a lograr acercarme como debe ser. Y acá voy a llegar a mi punto obligado al final y termino. Enter, y ahora tengo una sola polilínea donde cada uno de estos vértices por ahora va a ser mi línea de PIs. Vamos a ver si esto más adelante tengo que modificar. Bien, ahora sí tengo esta línea de PIs, pero por ahora es una entidad simplemente de AutoCAD. Yo necesito convertir esta línea a un alineamiento de Civil 3D. Para eso venimos aquí al menú principal, al Home, y tenemos acá esta barra de menús, esta que estoy marcando acá con el cursor. Esto es donde vamos a tener la mayor cantidad de información, por lo menos para esta etapa.
Lo primero que vamos a hacer es usar el menú que dice Alignment. Desplegamos este menú y voy a decirle que voy a crear un alineamiento a partir de objetos. ¿Cuál es el objeto? La línea, la polilínea de PX que hicimos anteriormente. Para eso voy a usar esta opción, Create Alignment from Objects. La selecciono. Siempre es muy importante estar pendiente de la barra del command aquí del AutoCAD, porque siempre va a estar preguntándome y dándome pautas para hacer el trabajo. ¿Qué me está diciendo aquí? Que seleccione la primera línea. Entonces, como esto es una polilínea, yo simplemente voy a tocarla en cualquier parte, la selecciono. Como solo voy a crear un eje a partir de una sola polilínea, aquí ya le puedo dar Enter y él me está diciendo que si la dirección o si el punto inicial del eje corresponde al punto donde yo inicié, o si por alguna circunstancia yo me equivoqué y el primer punto lo hice no al inicio sino al final, yo tendría que darle aquí que fuera reverse. Pero como acá lo hicimos en orden y el punto 0 es donde está el punto inicio, yo le doy nuevamente Enter. Muy importante esto, aquí es donde empiezan a llenarse las bases de datos a partir de los parámetros que debemos tener para el diseño. Lo primero es que me dice aquí que cómo se va a llamar el alineamiento. Entonces yo voy a decir que esto se va a llamar en este caso eje planta, por ejemplo. Yo puedo tener un proyecto con diferentes ejes porque no siempre voy a diseñar solamente un corredor. Por alguna circunstancia podríamos tener otra vía auxiliar que conecte a la principal o pueden haber varias vías. Pero para este caso el único eje se va a llamar eje planta. Es de tipo centerline, o sea eje. Esta opción se deja aquí como viene por default. Y empezamos a ver aquí unos datos generales y una pestaña que se llama criterios de diseño. Un poco más arriba dice que cuál es la estación de inicio, la abscisa. Yo podría tener un corredor que no necesariamente comience la abscisa K0 más 00, pero para este caso lo vamos a dejar por default porque vamos a iniciar nuestra abscisa 0. Vengo acá a la pestaña de criterios de diseño. Tengan mucho cuidado porque el civil por default viene para una velocidad de diseño de 100 km por hora. Claramente si yo trabajo con esta velocidad, como saben ustedes que ya leyeron el capítulo 3 del manual de diseño, me implicaría tener unos parámetros geométricos demasiado grandes que van a poner un poco más complicado el diseño. Entonces acá vamos a trabajar con la velocidad que dijimos con la que vamos a trabajar, que es 50 km por hora. Debo activar esta opción que dice que use los criterios de diseño básicos, porque el programa dentro de sus bases de datos tiene la normativa con la cual vamos a trabajar el proyecto. Dentro de la base de datos que tiene el Civil, por ser un programa que no es colombiano, no está el manual de diseño geométrico de carreteras de Colombia, sino que tenemos el manual de la AASHTO, que es un manual que tiene características similares, entonces es con la que vamos a trabajar. Dejamos acá esto por default, pero venimos a la opción que dice la tabla de radios mínimos. Recuerden que nosotros estudiamos esta tabla en clase, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a modificar el peralte máximo, que de acuerdo con nuestros parámetros, dijimos que el peralte máximo va a ser del 8%. Aquí podemos volver a la pestaña general, empezamos a ver un tema que se llaman los estilos, que es cómo va a presentarse el tema de edición, el textos, tamaños, alineamientos, etcétera. Esto es un tema que ustedes deben explorar, deben venir acá a estas opciones y van a empezar a hacer ediciones de los estilos, donde ustedes van a poder identificar acá cómo es el diseño, cuáles son los layers, pero esto sí es una tarea que tendrán que hacer ustedes aprovechando tutoriales o con ayuda de alguien. Esto lo dejamos acá por default, vamos a trabajar con estos estilos. En este caso yo ya tengo aquí configurados unos estilos que me ayudan a visualizar lo que voy a ir presentando, entonces en este caso voy a utilizar este estilo. Aquí está una opción que siempre está activa que dice que va a agregar por defecto unas curvas entre las tangentes. Vamos a desactivarle esa opción porque las curvas las vamos a insertar nosotros de una manera manual. Esta es la opción que si yo quiero borrar la polilínea que hice, voy a decirle que no, si de pronto me puede servir más adelante, y le doy OK. Como se pueden dar cuenta en este momento, ahora sí tengo un eje. Esto que ustedes ven acá es un eje de diseño que ahora sí tiene características de civil. Pueden ver acá que hay una información cada 20 metros. Yo puedo cambiar la configuración que tengo acá, yo puedo seleccionar el eje y aquí con clic derecho comienzo a empezar a ver las propiedades, ya no del AutoCAD sino propiedades de civil. Para eso yo voy acá, puedo cambiar las propiedades del alineamiento, puedo cambiar los estilos y puedo hacer todas las configuraciones que yo necesite. Entonces es importante que ustedes comiencen aquí a explorar
cada una de estas partes y puedan ver qué pueden editar y de qué manera van mejorando la presentación del proyecto. También pueden venir acá, entonces ya van a decirle que ajusten los labels. Entonces aquí tienen la opción de presentación, cómo van a ser cada cuánto. Fíjense, aquí están los incrementos, cada cuánto va a haber una información de las estaciones mayores, de las estaciones menores, de los puntos de geometría. Pueden importar unos labels en caso que los tengan ya de algún otro proyecto. Yo por ejemplo voy a tratar a traer aquí unos labels que ya tengo configurados. Le digo ok, aquí yo puedo entrar a estas opciones y puedo eliminar lo que necesito. Aquí ya le borré todas las opciones, entonces vuelvo acá, le voy a decir que lo importo y voy a trabajar con el que tengo aquí configurado. Esto es para que ustedes trabajen y empiecen a editar todo para la presentación que ustedes quieran para el proyecto. Y le doy a aceptar, entonces fíjense que ahora ya me cambió la configuración. Ahora solo me muestra información cada 100 metros. Entonces si yo quiero dejarlo esto, eso sí es decisión de cada quien. Pero ahora sí tengo, fíjense, esta imagen corresponde a los PIs que tiene mi proyecto y tengo unos abscisados cada 10 metros. Él ya me marcó cuál es cada uno de los PIs, entonces ya esto dejó de ser la configuración de una línea de AutoCAD y ahora es un eje de diseño. Bien, el paso a seguir, bueno, voy a grabar acá, el paso a seguir es insertar las curvas, para lo que hemos visto hasta el momento en la materia, son curvas circulares. Para eso vamos a seleccionar el eje en cualquier parte y le vamos a dar con clic derecho que vamos a editar el alineamiento o la geometría del alineamiento. Entramos acá y el programa me despliega esta barra de menús que tengo acá, que si por alguna circunstancia se les llega a cerrar, nuevamente seleccionan y con clic derecho, Edit Alignment Geometry, y les aparece este cuadro. A partir de esta barra de menús es que nosotros vamos a incorporar toda la información de la geometría del diseño en curvas. Como dijimos que hasta ahora hemos visto curvas circulares, vamos a utilizar la opción que tengo acá y vamos a agregar la curva. Fíjense que aquí hay varias opciones, pero la opción que vamos a usar nosotros para incluir las curvas es esta curva, que es una curva libre que está compuesta por dos entidades y un radio. Estas dos entidades van a ser la tangente de entrada y la tangente de salida. Entonces yo le voy a decir aquí que voy a insertar una curva de este estilo. Recuerden lo que les decía de leer acá la información. Entonces me dice que seleccione la primera entidad. Como este es mi 0, así en este sentido voy aumentando. Mi tangente de entrada va a ser esta y mi tangente de salida va a ser esta. Aquí me dice que si la curva tiene un ángulo de solución que sea mayor a 180, este es un parámetro que se le deja acá por defecto. Yo lo único que debo hacer es darle una vez Enter. Y acá me dice que especifique el radio de la curva. Si se dan cuenta, él acá me está haciendo una sugerencia, que es este valor de 73. Este valor, ustedes ya saben de dónde viene, es el radio mínimo que tenemos para una curva circular de la velocidad de 50 kilómetros. Este dato sale del manual. Yo puedo ponerle el radio de 73 o puedo ponerle un radio mayor según lo que tenga o según mis necesidades geométricas. Traten, por lo general, es un consejo que les doy, no utilicen los radios menores siempre, porque eso les va a limitar el proyecto. Entre más cómoda sea la curva, entre más grande sea el radio, mucho mejor. Entonces voy a ensayar a ver si la geometría me permite hacer, por ejemplo, un radio de 100 metros. Digito el número 100 y le doy Enter. Si yo le doy otra vez Enter, fíjense que ahora sí, voy a mejorar aquí un poco la escala. Ya, ahora sí tienen tamaños mejores. En el momento que yo ya le di el doble Enter, él ya dibujó la curva, me marcó acá la abscisa del PC y me marcó la abscisa del PT. Entonces ya hice mi primer curva. Fíjense que aquí ya tengo un problema. Hice una curva de un radio de 100, pero acá esta zona que estoy marcando con el cursor se nos metió aquí al predio, que fíjense que es un predio de Pacific Rubiales, y esta línea que vemos acá pues es un muro. Entonces la idea es no afectar esto y la manera es hacer una modificación al radio, que en este caso tengo que hacer un radio más pequeño para que la curva se salga del predio. Voy a dejarla así, pero ya más adelante vemos cómo la podemos editar. Entonces fíjense que aquí ya está el PC y está el PT. Nuevamente aquí ya puedo darle escape, voy al siguiente PI, que es el que está acá, repito, uso aquí el cuadro de la geometría, selecciono esta opción, tangente de entrada,
tangente de salida. Acá no tengo limitantes por ningún lado, entonces, bueno, no me la ha reconocido, tengo que hacerlo nuevamente, escape, selecciono, me acerco un poco más, tangente de entrada, tangente de salida, ahora está reconociendo, entonces hacemos un ajuste, lo envío hacia atrás, como yo le había dicho que no borrara la línea que habíamos hecho anteriormente, entonces este polígono es mejor que lo borro, sin borrar el eje, solo borré la polilínea. Entonces repito el comando, una curva entre dos tangentes, entonces tangente de entrada, tangente de salida, ahora sí me lo reconoció. Este del less than 180 le doy enter, me dice otra vez el radio mínimo, pero como yo veo que tengo bastante espacio, yo puedo tener radios mucho más grandes. Voy a ensayar por ejemplo con un radio de 300 a ver si me deja. Enter, y no hay ningún problema, y le doy nuevamente enter. Entonces aquí él ya me trazó la abscisa del PC y por acá me hizo una abscisa del PT. Continúo con mi corredor, acá tengo otro PI, nuevamente selecciono tangente de entrada, selecciono la tangente de salida, le doy una vez enter, y esta curva, como tiene una deflexión más grande, ya no puedo hacer curvas de radios tan grandes como la anterior porque se me va a retirar mucho, pero voy a ensayar por ejemplo con un radio de 120 a ver si me lo permite. Sí, no hubo ningún problema, enter. No hubo ningún problema en la parte de geometría, pero fíjense que acá por ejemplo estoy pasando muy cerca este lago o este highway, entonces aquí es donde uno tiene que hacer ajustes de tipo de diseño geométrico. Continuamos con el proceso, otro PI, la misma historia, selecciono la tangente de entrada, la tangente de salida, 180, este lo voy a dejar con el radio mínimo a ver qué sucede, no voy a hacer un radio muy grande, vengo acá con mi siguiente PI, selecciono tangente de entrada, tangente de salida, un radio no sé de 100, y fíjense, acá le doy 100 y me está diciendo que es una opción inválida. Como no le había dado aquí el enter, entonces le doy enter. Si yo le doy un radio por ejemplo más grande, no de 73 sino de 300, hice un radio muy grande, pero nuevamente necesito evaluar las condiciones, tengo que mirar si sí me va a cumplir o no. Entonces fíjense, acá hice una curva muy grande y acá tengo un PI muy cerca. Voy a ver si ahora tengo espacio suficiente para hacer la siguiente curva o si hice aquí un cálculo que me está dañando el diseño. Siguiente curva, tangente de entrada, tangente de salida, 180. Y le voy a dejar el radio mínimo que son 73 y le doy enter. Listo, no tenemos ningún problema. Recuerden que yo estoy haciendo condiciones geométricas, pero hace falta hacer el chequeo que cumpla con las normas del manual de diseño. Sigo acá, donde está el otro PI. Ok, está acá. Me queda esta curva, entonces nuevamente el mismo comando, tangente de entrada, tangente de salida, enter, radio de, no sé, 130, a ver si se puede, si se puede, se pudo, pero vean, aquí otra vez estoy afectando ese predio, entonces este radio es mejor ajustarlo. Sigo avanzando, busco el eje a ver dónde voy. Y esa fue la última curva. Ah, no, perdón, aquí me hace falta todavía otra. Sigo acá, tangente de entrada, tangente de salida. Este es un radio, una curva con una deflexión bien importante. Entonces, cuando las deflexiones son tan grandes, el diseño no es muy óptimo y lo que se recomienda es trabajar con radios pequeños hasta donde se los permita. Entonces acá le doy enter y voy a trabajar con el radio mínimo. Pero fíjense que así yo le doy el radio mínimo de los 73 y le doy enter, me dice que la solución no está disponible. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no hay el espacio suficiente para desarrollar una curva en este espacio, dada la deflexión tan grande. Aquí tengo que darle escape. Debo analizar qué pasa,
porque aquí está el PT de la curva que había hecho anteriormente. Entonces, desde este PT no hay espacio para hacer la siguiente curva. ¿Qué voy a hacer? Como yo les decía, uno aquí puede, las ventajas del civil es que yo puedo modificar un PI y él automáticamente me reajusta los abscisados. Entonces voy a tratar de mover este PI, aunque voy digamos que a dejar de acercarme a la línea de pendientes, esto es lo que ustedes no deben hacer, pero lo hago para efectos prácticos para que vean primero que se actualiza y segundo cómo podemos mejorar para que la curva entre dentro del parámetro. Entonces yo lo selecciono y él ya me hizo todo el ajuste. Voy a ensayar nuevamente con el radio en la curva, tangente de entrada, tangente de salida, enter, 73 y la opción, fíjense, nuevamente me dice que la solución no está disponible. Dado que esto ya no me está funcionando, yo tengo que devolverme y ahora lo que voy a hacer es que esta curva, la última curva que hicimos, que sí funcionó, voy a reducirle el radio para ver si esto me permite tener más desarrollo y hacer esta curva. Para eso, yo vengo aquí a la barra de la geometría y voy a entrar a esta opción, el dibujo de la tabla, donde voy a ver la vista, donde voy a tener la vista de los parámetros de diseño. Aquí se despliega este cuadro y ustedes deben tener mucho cuidado con estas advertencias porque el programa les está diciendo que hay un tema muy probablemente de norma que no estamos cumpliendo. Aquí está la información, fíjense, de cada una de las curvas, las abscisas, los radios, le dice cuál es el radio mínimo, velocidad de diseño, aquí hay unos rumbos, abscisa de inicio, abscisa de final, deflexiones, aquí están todos los datos de la curva que ustedes deben entregarme también calculados en Excel como hablamos hoy. Voy a cerrar acá un momento y voy a mirar cuál es la abscisa de la curva que yo tengo que editar. Entonces la curva está cercana a la abscisa 1 más 300, fíjense. Entonces vengo aquí nuevamente, despliego el menú y voy a buscar la última curva que estaba acá, que en este caso es la que aparece en el renglón número 14, que fue la que hicimos la última, que está cercano al 1 más 300, como vimos acá, fíjense, aquí está la abscisa del PC y la abscisa del PT. Como aquí él me está diciendo que el radio mínimo es 73, yo debo hacer una curva más pequeña, voy a utilizar el radio mínimo y para eso entonces yo le voy a dar aquí doble clic, puedo borrar ese dato y le digito acá el 73. Cuando ajusto la base de datos, él ya acá me hizo el ajuste de la curva. Vean que ahora sí la curva está mucho más pequeña y luego puedo venir acá y probar si ahora sí cabe la curva o no. Nuevamente selecciono tangente de entrada, tangente de salida, enter y 73. Ahora sí, enter, fíjense que sí me está dejando hacer una curva porque ya desplazamos la curva anterior. Entonces sigo aquí avanzando, me encuentro el siguiente PI, hago el mismo ejercicio, tangente de entrada, tangente de salida, voy a intentar con un radio de 100, si me lo permitió, y ahora sí voy a hacer la última curva, tangente, tangente, enter, y no sé si me deja hacer una curva de 100, si me dejó, y enter. Ya hasta este momento tenemos unas curvas circulares donde están identificados los PCs, los PTs, donde hay un abscisado. Y aunque para este ejercicio, pues obviamente las curvas están lejos de la línea de PIs, pero pues ustedes ya saben, les quedó muy claro, que ustedes sí deben presentar un eje con unas curvas circulares que estén en lo posible lo más cerca a nuestra línea de pendientes. Ustedes acá tienen más opciones, acá ustedes pueden, por ejemplo, fíjense, dibujar otra tangente. Ustedes pueden aquí crear PIs nuevos, pueden insertar un PI. También pueden, fíjense, borrar un PI. En caso que ustedes hayan generado una curva y estén interesados en borrar no el PI, sino la curva circular que trazaron, ustedes vienen aquí a la barra de menú y acá está esta opción que es borrar la curva. Ustedes seleccionan esta y, por ejemplo, tocan la curva y él no, aquí le damos enter, entonces fíjense, él no borró el trazado, sino que volvió al PI original. Ya es un tramo sin curva. Ustedes obviamente no pueden dejar ningún tramo, pero eso es en caso que tengan que hacer algún trabajo de edición. Para este caso nuevamente, entonces selecciono acá, salida,
enter, y ya nuevamente dibujo la curva. Tengan presente que cada vez que yo hago estas modificaciones, él automáticamente ajusta todo el abscisado. Entonces, para el ejercicio que acabamos de hacer, la longitud final del eje es, la abscisa final es 1 más 928. Eso es lo que mide mi eje, ya no sobre los PI, sino sobre las curvas. Esto es lo que verdaderamente va a medir la vía. Bien, muchachos, esto es lo que necesitamos entregar. Recuerden que la entrega es el plano con las memorias de cálculo, porque una información es la que nos va a generar el programa a través de esta tabla que ustedes me deben anexar. Pero como complemento a esto, primero estos errores no pueden aparecer, pero como complemento a esta información, ustedes generan una hoja de Excel donde van a presentar cómo calcularían o cómo calculan los datos a mano, y pues por obvias razones deben coincidir con la información que está acá, y ustedes entregan información adicional, porque acá por ejemplo no está la externa, no está la flecha, pero sí deben hacer los cálculos en una hoja de Excel y me la van a entregar. Muchachos, esta es la primera clase de civil, espero la hayan entendido, y cualquier duda, por favor se comunican a mi correo. Muchachos, que tengan una feliz noche y hasta luego.